Esas, por cierto, han sido críticas con la declaración del teniente coronel Balas, el responsable de la UCO que llevó la investigación. Han criticado sus formas y también que hiciera valoraciones que sobrepasaban los atestados. El respeto debido al honor, al uniforme, a la profesionalidad y a los servicios prestados al señor teniente coronel de la UCO no me impiden ver lo que yo he visto y lo que la sala ha visto. Y es que un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad ha formulado en sala, ha expuesto en sala, una valoración de sus atestados que sustancialmente no coincide o se aparta, sin previo aviso, por lo menos sin previo aviso para la causa y para las defensas, lo que informan los atestados. No tiene que venir aquí un guardia civil a decirle a este tribunal lo que es poco y lo que es mucho. Desde luego, esa reflexión espontánea yo creo que revela muchas cosas. Y vean ustedes la grabación de este señor, lo a gusto que estaba con las acusaciones y parecía que nosotros les molestábamos. De la puesta en escena de este señor ante las preguntas de la defensa, insisto, como tienen ustedes el vídeo, verán que lo que estoy diciendo no es tan valorativo como se puede pensar. Sobre este juicio y sobre estas palabras de la defensa, sobre el papel que ha tenido, que ha sido también muy comentado, el teniente coronel Balas. Sí, porque además estamos hablando de un caso que no nos olvidemos, es un caso de un enchufe en la Diputación de Badajoz, no es un caso como el del fiscal general, donde, por cierto, Balas también tuvo un protagonismo muy fuerte y muy criticado, porque le preguntaron la fiscal, que en ese momento también tampoco iba en la línea de que iba la propia investigadores de la Guardia Civil, le preguntaba, digo, pero ¿cómo sabe que el filtrador era la tenían 600 personas? ¿Ha investigado a las otras personas? Dice, no, nosotros no teníamos por qué investigar a nadie más porque tenía que ser él necesariamente. Fue súper polémica también la entrada de Balas en el juicio del fiscal general y más aquí todavía en un juicio, desde cualquier punto de vista, absolutamente menor para los efectos de lo que es la justicia española. Aquí no es juzgar al fiscal general del Estado, es un caza mayor, pero esto es un caso, una imputación, y como decía antes Ainhoa, ya es llamativo que acabe en lo penal y no en lo administrativo. Creo que todo el mundo en esta mesa, en fin, no voy a hablar por los demás, pero que la mayoría de la gente que analiza este caso con un mínimo de objetividad sabe que si no fuera el hermano del presidente, este caso no habría llegado hasta aquí en ningún momento. La Fiscalía no lo ve. La mayoría de los testigos que han comparecido han ido, todos los periodistas que están allí, nosotros ahí tenemos un compañero que ha estado todo el tiempo y que ha dicho que los testigos claramente han ido desmontando el caso hasta que ha aparecido el teniente coronel de la UCO y ha ido en la línea absolutamente de las acusaciones. Las acusaciones son fundamentalmente la mayoría grupos ultraderechistas, o sea, está clarísimo lo que pasa con esto. Esto no tiene nada que ver con el caso Ábalos, por ejemplo, que es una investigación de corrupción, hay elementos, en fin, se ha encontrado un dinero, hay contratos públicos, hay un montón de elementos. Esto es clarísimamente un caso que si este hombre no fuera el hermano del presidente, nunca se habría producido, habría ido efectivamente. Si alguien lo reclamara, que no lo reclamó, que esto sí suele pasar, que hay gente que compite por una plaza pública y algunos de los que no salen la reclaman y se puede anular el concurso, cosa que sucede en ocasiones y es bastante habitual en la administración española. Oiga, se anula el concurso y se vuelve a hacer. Esto ha sido otra cosa completamente diferente. Ninguna de las personas reclamaron. Es otra historia, es movida por grupos ultraderechistas y estamos a este punto, vamos a ver, porque además es posible incluso que haya una condena, pero de verdad creo que todo el mundo que lo ha mirado con un poco de objetividad ve que no se sostiene. El señor Gallardo, que dice que pedís mucho personal cuando todavía no le han pedido crear la plaza de director o coordinador de los conservatorios, después cambie de opinión. ¿Qué ha ocurrido? Pues un tráfico de influencias. Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Si creyéramos la tesis que ahora se ha introducido, o se ha planteado, mejor dicho, el señor Gallardo ideó, es decir, mientras apoyaba al señor Fernández Vara, que descanse en paz, en su defenestración del señor Pedro Sánchez, ideó una plaza pensando en el hermano de Pedro Sánchez. Esto es lo que se ha venido a decir. Todo esto nace como consecuencia de una denuncia llena de recortes periodísticos que evidentemente para lo que podíamos llamar la España cañí, pues evidentemente es muy sugerente. Aparece un presunto enchufismo, un delito fiscal, un enriquecimiento ilícito. Esto tiene el recorrido que tiene.
Esta bromita dura lo que dura. En los informes finales, las acusaciones, con mayor o menor intensidad, han criticado que la Fiscalía haya sido poco beligerante con los acusados. La abogada de Vox incluso la ha acusado de no hacer su trabajo por orden del presidente del Gobierno. El Ministerio Fiscal, que ha pedido la absolución de David Sánchez, ha defendido su papel como garante de que se cumpla la legalidad durante todas las fases del juicio. En este procedimiento ha faltado uno de los pilares de la búsqueda de la verdad en un procedimiento judicial, que para eso estamos en esta sala. El pilar que ha faltado es la actuación de Fiscalía. Fiscalía no ha acusado. Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS. Efectivamente, Pedro Sánchez. Nos regimos bajo el principio de dependencia jerárquica, junto al de unidad de actuación, pero sobre todo nos erigimos en defensa de la legalidad. Simplemente reivindicar lo que dice el artículo 124 de la Constitución. El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Con tanto orgullo y dignidad represento. Es que es bastante probable que esta mujer, como otra mucha gente, se haya estudiado el caso detenidamente y haya llegado a la conclusión de que no hay nada, porque esa es la conclusión a la que están llegando la mayoría de los testigos, a la que está llegando la mayoría de los periodistas que lo están siguiendo con detalle, a la que está llegando casi todo el mundo que está siguiendo el caso en serio, que es un caso que no se sostiene para una condena, para un proceso penal de cárcel. Importante que es la comparación, ¿no? Que la justicia tenía que ser igual para todos. Decía el Borbón, bueno, es que no se hizo ni con el PP cuando la Gürtel, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto introduce una desconfianza en la justicia y que yo creo que sería importante que se evitase, ¿no? Pero, bueno, el tema del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, es una cosa completamente disparatado, que haya llegado al ámbito penal. Yo creo que ni siquiera había ahí un pleito administrativo, pero a lo mejor hay muchísimos recursos en plazas en las administraciones públicas, alguien no está conforme con la resolución, lo plantea en lo contencioso, pero a partir de ahora se van a llevar al ámbito penal todas las adjudicaciones de plaza en todas las diputaciones diputaciones, por poner un ejemplo, de España. ¿Ha ocurrido antes? Bueno, pues claro, es que es muy complicado, ¿no? Entonces se mezclan, pues en el caso Koldo, en el caso Ábalos, vemos que se mezclan hechos que claramente son, casos de corrupción, más allá del importe, que insisto, para mí un euro robado ya es escandaloso, pues con hechos como la condena al exfiscal general del Estado, en el que pues no hay una prueba sólida, y hubo testimonios de muchos periodistas, entre ellos uno de esta casa, diciendo que no había sido el fiscal el filtrador, ¿no? Entonces, la sensación que le queda al ciudadano, yo creo que podrían ser dos. Una es, está todo podrido, pero otra, algo está pasando muy serio con la justicia. Lucía, ¿tiene un problema España con la justicia / con la UCO? No, yo creo que España tiene un problema con la corrupción. Creo que efectivamente ese caso no... Bueno, de hecho el fiscal no acusa. Sí, pero la acusación popular ha subido de 3 a 6 años. Bueno, ya, pero una cosa de risa. Bueno, ya, pues, pero que efectivamente que hay cosas que, sin embargo, yo creo que el gran problema de este país político y de corrupción es el que viene afectando al partido en el gobierno y al presidente del gobierno, que es el líder del Partido Socialista. Yo creo que hay que distinguir, en primer lugar, las responsabilidades políticas, las jurídicas y el interés mediático que pueda suscitar X o Z. Y mezclar todo es mezclar churras con merinas. O sea, el testimonio de Cristina Narbona puede tener interés mediático, pero vamos, a mí no me dice absolutamente nada más. Lo que se le ha incautado es una conversación que ha tenido con esta señora Leire y bueno, me parece que no es nada más, no tiene más, no parece que vaya a tener Campos, ningún recorrido, con fuentes jurídicas decía, esto pinta que es la declaración como testigo y chimpum. Y ya está, ¿no? Después están las responsabilidades políticas que puedan derivarse del caso de Leire. Hasta el momento no hay inferencias que nos lleven a acusar, digamos, a la cúpula del Partido Socialista o a Sánchez, ¿no?, de que tuviera conocimiento o avalara. Hasta el momento hemos llegado
a Cerdán. En el ámbito jurídico hay que ser muy serio con esto. Otra cosa es la cuestión política o la responsabilidad política. En el caso de David Sánchez, pues no hay absolutamente nada. Aquí ya se ha dicho por parte de Manuel y de Lucía, vamos, absolutamente nada, ¿no? Y decía que nuestro único problema no es el de la corrupción, que por supuesto es un problema. Tenemos también un problema muy grave con nuestros jueces. Es así. Hay un continuo uso expansivo de los tipos penales más sensibles, como puede ser el de la prevaricación, malversación o tráfico de influencias, que ahora ya parece que todo el mundo ha hecho tráfico de influencias. De repente hemos descubierto un país donde todo el mundo está enchufado, ejerce tráfico de influencias, malversa caudales públicos, en fin, hay un uso muy expansivo que yo creo que es muy irresponsable, donde no se utiliza el derecho penal como la última ratio, que es lo que debe ser. Por otra parte, hay un uso muy perverso de la acción popular. Yo personalmente le quitaría la acción popular a los partidos políticos y le quitaría la acción popular a las asociaciones que se han hecho expertas en la acción popular, como es Hazte Oír, que no tienen ningún otro interés ni ningún objetivo. No ya digo en las causas que se van abriendo, sino en nada en general. O sea, únicamente sirven para esto. Hombre, eso no puede ser. La acción popular forma parte de los procesos de democratización del ámbito judicial, junto con la iniciativa legislativa popular o el jurado, y está muy bien que exista, pero por favor, no se puede hacer ese uso. También creo que faltan tipos disciplinarios para acusar a jueces y señalar a jueces que admiten querellas que nunca debieron admitir. Esto ya lo ha dicho el Tribunal Supremo. Yo no sé para qué está el Consejo General del Poder Judicial. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque es que básicamente hay una inacción permanente por parte del Consejo General del Poder Judicial respecto de jueces que claramente se exceden, admitiendo querellas que no debían nunca admitir. Y esto aplica a casos como los que estamos viendo y a otros casos también. Por lo tanto, nuestro único problema, lamentablemente, no es el de la corrupción, ¿no? Después, yo mencionaba antes el caso de Narbona, el de Leire, el caso de David Sánchez, después está el de Europa. A vueltas con Europa, por favor, que el rescate de Europa ya se ha examinado por activa y por pasiva, que se ha planteado a cuento del caso de Begoña Gómez y a cuento del caso Koldo. Y en ambos casos se ha dicho que no había indicios de criminalidad, que no había indicios de ilegalidades. Volvemos otra vez con Europa, con el rescate de Europa, otra vez echándole creatividad e imaginación, y otra vez pues hay un juez que se dedica a admitir a trámite, por si acaso, para investigar a ver qué ha pasado. Aquí lo que va a pasar, básicamente, si juntamos el caso Europa con el caso Plus Ultra, es que, lo que estamos es analizando la política económica de emergencia que de forma retrospectiva, que se llevó a cabo en un momento de colapso absoluto, ¿no? Y en lugar de estar... los que abusaron, ¿no? Bueno, claro que ha habido abusos. Digo, mamá, no es que es... Bueno, pero vamos a ver, lo que no se puede hacer es volver... Déjame, Lucía, que yo te dejo antes hablar a ti. Lo que no se puede es estar volviendo permanentemente sobre casos que ya se han analizado. El caso Plus Ultra es un caso, el de Europa ya se ha visto por activa y por pasiva. Entonces, volver sobre esto es volver otra vez a generar sospechas sobre todas las acciones que se han llevado a cabo de rescate en un momento de colapso y sin analizar, en qué medida, pues esas acciones eran necesarias o esos rescates eran necesarios, porque eran empresas estratégicas, porque había un interés general, porque hacía falta sostenerlas desde el punto de vista empresarial. Entonces, claro, mezclamos Europa con David Sánchez, con Narbona, con Leire, con las hijas de Zapatero. Es todo un batiburrillo que al final la gente, como dice Manuel, la gente normal, pues se hace un lío considerable, tiene una sensación de caos general y sí, da una impresión de que se está abriendo una especie de causa general, y es que se están utilizando las querellas no como un instrumento procesal, sino como un instrumento de acoso, de presión y de desgaste del gobierno. Y eso es que lo que no puede ser. Es que tomémonos en serio, por favor, el derecho, porque el derecho es lo único que nos ampara a todos y cada uno de nosotros. No mezclemos cosas. Y yo entiendo que haya mucho interés mediático en según qué causas, pero distingamos y hagamos una información seria donde se distingan los casos. Antes lo decía Lucía, yo tengo que distinguir, claro que sí, como periodista hay que distinguir, como jurista hay que distinguir, como político hay que distinguir, como ciudadano también, y hay que facilitárselo al ciudadano, para que el ciudadano también distinga. No se puede poner todo en el mismo plano. Y es que, porque es que si no, la sensación es de deterioro global.
Y no solamente del Gobierno, sino que es que la Judicatura no sale bien parada de esto, Porque yo he planteado aquí que yo creo que también hay muchos casos de jueces que no lo están haciendo bien, pero es que la sensación también que tiene la gente es de indefensión frente a la Judicatura. Principales, ¿no? Yo creo que efectivamente cualquier ciudadano, normal, que no esté directamente vinculado. Nos estás llamando anormales, No, estaba buscando el matiz, estaba buscando el matiz, porque uno puede hacer cuestiones o centrarse por temas profesionales, ¿no? Pero bueno, me entendíais, más allá de la ironía, un ciudadano normal que dedica poco tiempo a informarse porque tiene otras prioridades en la vida, pues escucha lo que acabáis de hacer ahora, ¿no? Los 10 minutos, y la conclusión es que está todo podrido, efectivamente, ¿no? Para mí el problema, hay muchos problemas, pero para empezar, el primer problema es siempre que haya cualquier corrupción o cualquier desvío de €1 de dinero público, a mí me parece un problema, ¿no? Pero para mí hay dos cuestiones que me llevan a cierto escepticismo, ¿no? Y una es que un ciudadano puede llegar a las conclusiones que quiera, pero las resoluciones judiciales deberían ser muy escrupulosas, ¿no? Y yo creo que no es en qué casos hay agua y en cuáles no, que a veces es muy fácil de discernir, ¿no? Sino que a veces es más complicado porque hay dentro de la misma resolución peticiones que pueden parecer razonables y otras que no, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Sí, aparece citado o unas siglas que puede parecer que hubo reuniones de Leire Díaz con el Ministerio o en la Fiscalía General del Estado, pues parece razonable que se le pida a la Fiscalía General del Estado qué reuniones tuvieron determinadas personas. Pero, por ejemplo, a mí no me parece razonable que se pida en una investigación sobre determinadas empresas que se pida toda la contabilidad, todos los movimientos, todas las transferencias bancarias del PSOE durante 2 años. Quiero decir, si se está investigando a unas empresas concretas, lo lógico es que se pida cualquier movimiento del PSOE, en este caso, con esas empresas, ¿no? Y no esa solicitud completamente amplia que da una sensación de causa general, ¿no? Saludamos a Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura en el Parlamento extremeño. Muy buenas tardes. Vale. Hola, buenas tardes. Risto, ¿qué tal? Encantado de saludarla. A ver, este juicio, si no me equivoco, surge a raíz de una denuncia que hizo Podemos en Badajoz hace 9 años. ¿Esto es así? Bueno, no, no es así, porque es verdad que nosotros lo denunciamos en 2017. No, ¿sí? Te voy a explicar. Nosotros lo denunciamos en 2017, lo llamamos el caso Batuta, ¿sí? Porque nos parecía, que había muchas cosas que eran muy raras, ¿no? Era un proceso selectivo donde había mucha subjetividad, y eso en un proceso para acceder a la administración pública donde el mérito, la capacidad y la igualdad de condiciones tiene que valer, pues nos parecía que no pedir específicamente una titulación, dejarlo todo a la entrevista personal, que no hubiera una transparencia en las valoraciones de qué parte era qué parte había y cuántas se valoraba cada parte, ¿no? Pues nos parecía todo como muy raro. Pero nosotros lo denunciamos en 2017 y hasta 2024 el pseudosindicato Manos Limpias no presenta esa querella, esa denuncia en los... Bien, entonces vuelvo a preguntarle. Este juicio surge a raíz de una denuncia que pusieron ustedes hace 9 años, 2017, y coge Manos Limpias y... Sí, Manos Limpias... Cursa la denuncia legal. Una denuncia pública, sí. Me refería, efectivamente. Sí. Nosotros lo denunciamos públicamente, que nos parecía pues que había trato de favor en la administración pública, que por otra parte creo que no es nada nuevo. Por desgracia, quienes hemos trabajado en la administración pública sabemos que es algo bastante generalizado. O sea, fíjese cómo es la cosa, ¿eh? Podemos colaborando con Manos Limpias. La historia. Mira tú por dónde. No, claro, luego lo que estamos viendo es que esto se ha utilizado, se ha instrumentalizado, ¿no? En esta deriva judicial, en estas causas que abren estos, pues Manos Limpias, Hazte Oír, que lo único que intentan es, a través de golpes judiciales, pues acabar con el gobierno. Tratar de no pasarme. Respecto a la prueba practicada, permítanme que yo me base en el demoledor informe de la UCO, que la verdad es que son 453 y 138 páginas que no tienen desperdicio,
y que no tenga en cuenta en absoluto las declaraciones de aquellos miembros que tienen el carné del PSOE e incluso de aquellos que han ascendido. Respecto a los delitos que se imputan, es la creación de la plaza, que permítanme que haga una apreciación, ya que te crean una plaza por ser el hermano de quien eres, dicho sea con todos los respetos, hay que tener un poco de, no sé, decoro y por lo menos hacer algo, ya que te están permitiendo hacer algo donde mucha gente ha optado y ni siquiera ha tenido la oportunidad de acceder. Entonces, cuando te crean una plaza por ser el hermano de quien eres y ni siquiera tienes la decencia de aparecer, me parece que con eso está dicho todo. Interesar una sentencia absolutoria por entender que de la instrucción practicada, de los datos objetivos sobrantes de las actuaciones y la prueba objeto de este enjuiciamiento, no ha quedado acreditado la concurrencia de los tipos penales por los cuales se acusa la participación de los acusados en los mismos y ninguna prueba que se ha practicado aquí que desvirtúa el principio de presunción de inocencia. Con carácter previo y siguiendo lo que han manifestado las acusaciones, no puedo estar más que de acuerdo en la cristalización de la acusación. La acusación se forma y se inicia con las diligencias previas, con el inicio de la investigación. Poco a poco se va conformando y cristalizando. Se va cristalizando en primer lugar en el auto de procedimiento abreviado, dictado por los magistrados competentes, así como en el escrito de acusación, y se delimita un perímetro objetivo ya en el auto de apertura del juicio oral, donde allí se hacen constar los delitos y las personas responsables que deben ser imputadas y objeto de acusación. Siguiendo lo preceptuado en la sentencia, que es fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 429/2020 del 28 de julio, ahí se dice que no se permite una modificación esencial. El objeto del proceso delimitado por el hecho punible y la persona o personas a quienes formalmente se le atribuye la comisión de los delitos no pueden ser en ningún momento alterados. Pero por eso nosotros vemos ahora pues que no tiene mucho sentido lo que se está haciendo, porque pedir penas de cárcel más para el enchufado que el enchufista, cuando otros casos de enchufismo, por ejemplo el del señor Baltar en la Diputación de Orense, no sé si el señor Margallo recuerda porque seguro que lo conoce personalmente, pero ese señor enchufó a 104 personas y no tuvo penas de cárcel, directamente se le inhabilitó y bueno, cuando ya estaba jubilado, con lo cual daba igual que se le inhabilitara ya, ¿no? Entonces nos parece que esto obedece a una instrumentalización de la justicia por parte de estas organizaciones de extrema derecha. O sea, me está diciendo que lo que ustedes denunciaron hace 9 años, ¿le parece mal que ahora se esté juzgando? Por lo penal. Me parece que es incorrecto llevarlo por lo penal. Me parece que esto no tendría que ir por muchísimo menos. Era una denuncia flojita. No vaya a ser que es una denuncia de cómo opera el caciquismo y el clientelismo y el enchufismo en pero se está investigando instituciones públicas. Si eso es constitutivo de delito, que lo tiene que decidir el tribunal, ¿cuál es el problema? Bueno, yo entiendo lo que quiere decir. Claro, no, por supuesto. A ver, Ana, sí. Sí, bueno, yo no sé si Ana quiere apuntar. Sí, discúlpeme un momento. Ana Pardo Vega. Estamos totalmente... Sí. Perdón, es que entiendo lo que quiere decir porque efectivamente el único caso de enchufismo que fue llevado por la vía penal fue el de José Luis Baltar, que resultó condenado a 9 años de inhabilitación por colocar a 104 personas y luego colocar a su hijo de sucesor, José Manuel Baltar. Es verdad que era un momento de mucho tumulto, o sea, esa denuncia se hizo en un momento en el que el PP de Galicia estaba completamente dividido entre la facción de Ourense, de la que hemos hablado aquí miles de veces, territorio ourensano, y Feijóo. ¿Y entonces, caso? Bueno, pues casualmente, después de años y años en la Diputación de Ourense, él se autodenominaba el cacique bueno, fue por la vía penal y lo condenaron a 9 años de inhabilitación estando jubilado. Pero hay más casos que se dirimieron, temas de enchufismo, en lo contencioso administrativo, porque en realidad es un caso de la administración. Y no es un caso penal, pero ya, o sea, lo de los 6 años de cárcel, que es lo último que han pedido para este hombre, es que me parece de aurora boreal. En el caso de Baltar, es que es impresionante este caso, pero pide la acusación popular, entiendo, ¿no? PP y Vox. En este caso. PP y Vox y las organizaciones. Y Manos Limpias, Actoir, etc. Sí, perdóname, esto es un dato simplemente, que en el caso de Baltar tenía 180 porteros para un edificio con 3 puertas. Sí.
Un edificio de 3 puertas, 180 por ¿Qué tamaño tenían las puertas? ¿Puerta? Ni el Palacio Real. Claro, podía ser. No, y ya os digo, una condena irrisoria porque estaba ya jubilado y eran 9 años de inhabilitación. ¿A qué? ¿A tomar el sol en un banco? Es que no, o sea, fue un chiste de proceso. 33, perdón, me he equivocado. 33 por 3. Sí. 104 enchufados, ¿qué quiere? Claro. Bueno, oye, pues igual había que hacer turno. Claro, a ver. Pero bueno, es el pasado. Señora de Miguel, ¿algo que añadir sobre este tema? Pues no, sobre este tema no. Tengo sobre otros muchos temas, pero sobre este no, porque la verdad que aquí estamos muy cansados de que solo se hable de esto y no de que la prioridad nazi, PONAL, se va a poner en marcha en nuestra tierra, por desgracia. Y por ¿Cómo lo ha jugado ahí, nazi? Mira, cuidado. Ha hecho un jueguito de palabras. No, espérate, me lo voy a apuntar.